en la que había puesto. Vale, entonces cuando tú digas. ¿Siguiente? Sí, A ver, sí, la espérame. siguiente. Digo, Déjame pasar visita. Pasar lista. ¿Quién está? aparecen ya conectados todos. Ok, pues entonces a darle. Órale. Muy bien. Bueno, pues en esta primera diapositiva puse el contenido de la clase. Vamos a ver varias cosas. Primero, una tabla muy breve del resumen de las indicaciones para cateterismo cardíaco en general, que había quedado por ahí algo pendiente en la clase pasada. Todo lo referente a la preparación del paciente previo a un cateterismo cardíaco. El, la- Todo sobre Meran Score, el score para calcular el riesgo de nefropatía o nefrotoxicidad inducida por contraste y la necesidad de diálisis. El test de Allen previo a la punción radial y algunos aspectos técnicos de las punciones, de la punción femoral y radial. Los catéteres, a grandes rasgos, los más utilizados. Todo lo que se refiere a los medios de contraste, a la selección del medio de contraste, sus características generales y finalmente agregué también lo referente a la lesión renal inducida por contraste, un breve repaso de la fisiopatología y a grandes rasgos el tratamiento que nos correspondería a nosotros. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Esa. En esa tabla es una tabla que resume las indicaciones generales para el cateterismo cardíaco. Tenemos en primer lugar la enfermedad coronaria y el primer punto, el síndrome coronario agudo. Los siguientes puntos, los síntomas y probabilidad elevada previa a la prueba de esfuerzo, un paciente de alto riesgo, hallazgos de alto riesgo en prueba de estrés, síntomas y riesgo intermedio en pruebas de imagen de estrés, síntomas y hallazgos de pruebas de estrés discordantes, disfunción del ventrículo izquierdo de nueva aparición o una anomalía regional de la movilidad de la pared de causa desconocida. Lesión o gravedad desconocida o que se haya registrado como una lesión de mayor del 50% por medio del estudio tomográfico. El antecedente de reanimación con éxito de la parada cardíaca y el también antecedente de haber sobrevivido a una taquicardia ventricular sostenida. Enfermedad valvular cardíaca, el preoperatorio para valorar las arterias coronarias, hipertensión pulmonar desproporcionada en relación a la gravedad de la enfermedad valvular cardíaca, disfunción ventricular izquierda desproporcionada con la gravedad de la enfermedad valvular cardíaca y síntomas relacionados con la enfermedad valvular cardíaca, pero discordantes con la impresión clínica de la gravedad de la enfermedad valvular. Perdóname que te interrumpa, Miguel. Esta abreviación de EBC, no sé qué opinen los demás, pero cuando uno ve EBC está pensando en enfermedad o evento vascular cerebral, como esa abreviatura EBC. Entonces, les he dicho que está bien que las usen, pero que sean abreviaciones o abreviaturas de uso común. Estoy de acuerdo que estás en la columna de enfermedad valvular cardíaca, pero EBC para la mayoría de nosotros, no sé qué piensen los demás. EBC es enfermedad vascular cerebral o evento vascular cerebral. Entonces aquí te estás refiriendo EBC como enfermedad valvular cardíaca. Adelante, adelante. Sí, el cuadro es tal cual como viene en el Brownwell, sí vienen algunas abreviaciones así no muy habituales. Por eso lo así con todas las letras, porque así tal cual le digo que Esto vienen para, varias abreviaturas. esto para fines de cuando das conferencias con otro tipo de público. Nosotros estamos aquí en Petit Comité y lo podemos platicar, pero pudiera ser que otras gentes se vayan un poquito desviados, no les vas a poder explicar que así venía en el Brandwell, etcétera. Adelante. Muy bien. En el caso de las enfermedades pericárdicas, sospecha de tamponamiento, sospecha o ausencia de la certeza fisiológica constrictiva o restrictiva para determinar cuál de los dos patrones son los que está cursando el paciente.
En las miocardiopatías, miocardiopatía conocida o sospechada, reevaluación de una miocardiopatía conocida, cambio del estado clínico o exploración cardíaca para orientar el tratamiento. En el caso de la hipertensión pulmonar, sospecha de hipertensión pulmonar con presión sistólica del ventrículo derecho equívoca o elevada en la ecografía. Hipertensión pulmonar de una causa desconocida, determinación de la respuesta a los vasodilatadores, el test de vasodilatación, determinación de la respuesta después del inicio de la farmacoterapia para evaluar si hubo o no mejoría con el tratamiento inicial, después del trasplante cardíaco y el estado de volumen intravascular indeterminado. Y finalmente, en los estados de cortocircuito, derivación intracardíaca conocida o sospechada con anatomía o fracción de derivación o del Chun indeterminadas. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a empezar ya con la preparación del paciente previo al cateterismo. Lo inicial hacen énfasis en tener planificado el procedimiento, proporcionar adecuadamente la documentación que justifique la realización del procedimiento y tenerlo bien documentado de igual forma en el expediente clínico, explicar claramente beneficios y riesgos, y hacen aquí el recordatorio que en general el riesgo de complicaciones mayores y de mortalidad es inferior al 0.5 y 0.08% respectivamente, teniendo como principal contraindicación el deseo del paciente de no someterse al procedimiento. Ya vimos en la clase pasada las contraindicaciones, que la mayoría son contraindicaciones relativas. Tener llenado y firmado un consentimiento bajo información y voluntades anticipadas en caso de que haya complicaciones durante el procedimiento. Muy bien, los elementos vitales dentro del interrogatorio del paciente son los antecedentes propios de la enfermedad actual, el motivo por el cual el paciente necesita ser llevado a este procedimiento, y los antecedentes médicos pasados, poniendo gran énfasis en procedimientos previos. Es decir, si el paciente ya fue sometido a un cateterismo, a una intervención coronaria percutánea, conocer eh, o buscar en sus expedientes o en el cine previo en donde se encuentran colocados los stents, o si el paciente ya fue llevado a una cirugía de revascularización, conocer cuáles fueron los injertos, si fueron injertos venosos o arteriales y en dónde están localizados. De igual forma, las comorbilidades, principalmente diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedades hepáticas, también las enfermedades infecciosas que pudieran potencialmente ser contagiosas para el personal de salud, el VIH, hepatitis B y C, y el antecedente de trombocitopenia inducida por heparina, esto por el riesgo de hemorragia durante el procedimiento o después del procedimiento. Y los medicamentos relacionados, tanto los que toma el paciente habitualmente para sus enfermedades crónicas, como también los medicamentos utilizados recientemente que pudieran ser necesario haberlo suspendido, que pudieran tener ahí aumentar el riesgo de hemorragia principalmente. Las reacciones alérgicas previas a fármacos, a látex, a los medios de contraste o a los anestésicos locales. Y muy importante, el estado clínico del paciente, una exploración física adecuada previo a llevarse al procedimiento, su estado hemodinámico, la exploración cardiopulmonar, la valoración del sitio de los accesos vasculares que se van a llevar a cabo durante el procedimiento, y de igual forma el estado neurológico. Este también tiene mucha importancia, ya que los estados confusionales agudos, el delirio hiperactivo, pueden ser una problemática en el momento de llevarse al paciente al procedimiento, y en algunos casos incluso requerir sedación, tanto sedación consciente o una sedación completa que requiere el apoyo por anestesiología. Los exámenes de laboratorio, la biometría hemática es muy importante, la medición de hemoglobina, y hacen una referencia o un énfasis sobre la medición del recuento de plaquetas previo al procedimiento, electrolitos séricos, principalmente potasio, calcio,
el magnesio y el sodio, que son los que nos pudieran llevar a riesgos potenciales de arritmias, por ejemplo. Los niveles de creatinina y estimar siempre la tasa de filtración glomerular antes del procedimiento. Esto ya lo había comentado Eric en la clase pasada, tratar de que aquellos pacientes que toman anticoagulación hayan suspendido los anticoagulantes al menos 3, incluso hay en algunos lugares en donde dice que 5 días previos al procedimiento, llevándolos con un INR de preferencia menor a 1.8 en los pacientes que se van a llevar a una punción femoral y menor a 2.2 en pacientes en los que se va a realizar una punción radial. En mujeres en edad fértil, interrogar dirigidamente sobre embarazo o deseos de embarazo y de preferencia realizar una prueba de embarazo previo a llevarlas al procedimiento. Siempre un electrocardiograma antes del procedimiento para poder evaluar si existen cambios eléctricos durante o después del procedimiento comparado con un momento previo al mismo. Y con lo que se refiere a los anticoagulantes de acción directa con el inhibidor de la trombina dabigatran, se recomienda la suspensión del fármaco de 24 a 48 horas previo al procedimiento, esto en base a la función renal, la menor función renal, mayor tiempo en el cual previamente debe de haber suspendido el paciente el medicamento. De igual forma, para el resto, para rivaroxaban, apixaban y edoxaban, de 24 a 36 horas, incluso en aquellos pacientes en donde la tasa de filtración se encuentra en 30 mililitros por minuto o menos. Y nuevamente recordar sobre la metformina, el riesgo de acidosis láctica. En el caso de los pacientes que van a un procedimiento ambulatorio, pueden tomarlo por la mañana, pero se recomienda no reanudarlo hasta que se normalice la función renal o incluso hasta 48 horas después del procedimiento. Podemos pasar. No avanza. Ahí voy. Sí, ok. Ya. Muy bien. En todos los pacientes, como una recomendación clase 1, pero especialmente en aquellos pacientes diabéticos o con enfermedad renal crónica, deben recibir hidratación para reducir el riesgo de nefrotoxicidad o nefropatía inducida por contraste. No se ha demostrado hasta el momento que alguna otra intervención, además de la hidratación con solución salina isotónica, sirvan para la prevención y para el tratamiento de la nefrotoxicidad inducida por contraste. Más adelante vamos a abordar más a detalle este punto. En cuanto a la sedación, como había mencionado, algunos pacientes pudieran ser candidatos a sedación consciente con fármacos de acción corta, como midazolam o fentanilo, y incluso en aquellos pacientes en estado crítico pudieran requerir una sedación completa, una intubación orotraqueal y llevarse pues ventilados. En estos casos, la recomendación es que haya apoyo por anestesiología antes y durante el procedimiento para que el paciente se encuentre en las mejores condiciones posibles. Durante el procedimiento, siempre conectar al paciente a un electrocardiograma, un monitor, medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, antes, durante y después del procedimiento. Y siempre, previo a iniciar el procedimiento, contar con una buena vía venosa para poder perfundir líquidos y medicamentos si estos son necesarios. Ahora sí. Espérame tantito, Miguel, me voy a regresar tantito. Deja ver si puedo. Simplemente para recalcar a propósito esta parte de preparación del paciente, que muy probablemente nosotros hemos bajado un poquito la guardia y hemos relajado nuestros cuidados muchas veces de la preparación del paciente. Entonces, simplemente destacar que si ustedes lo ven a veces que sus maestros lo hacemos, ustedes no lo deben de hacer. Es decir, ustedes tienen que repasar una lista como esta, simplemente porque así deberían de ser, así son las reglas, ¿no? En realidad el riesgo de complicaciones de los cateterismos es baja, lo que dice aquí el paciente te lo
pregunta muchas veces, obviamente los procedimientos no están libres de riesgo, pero gran parte de las veces el riesgo está determinado por la gravedad de la enfermedad que el paciente pueda tener y el paciente tiene que ser consciente de esto. Importante no bajar la guardia con el tema del consentimiento informado, porque el consentimiento informado realmente es lo que le da una tranquilidad, digamos, entre comillas, legal al médico. Afortunadamente nosotros en nuestro medio nos vemos poco sometidos a problemas de demandas, pero esto se puede dar en un momento dado y casi para fines prácticos en una situación como esta, el paciente o sus familiares son los que van a tener la razón. Entonces, todos los cuidados también que podamos tener de protección desde el punto de vista legal son importantes. A propósito aquí de las reacciones de látex, se refieren específicamente, y todos, digo, a lo mejor lo saben, a lo mejor no, pero lo recalco, tiene que ver con más que nada con los guantes que usa el médico. Los guantes que utilizamos son de látex. Algunos de los propios médicos son alérgicos al látex y utilizan guantes de otra fabricación, pues, pero es a lo que se refiere. Y las reacciones alérgicas, la historia de las reacciones alérgicas también es importante, porque muchas veces la persona piensa que tiene reacciones alérgicas porque le inyectaron un contraste y tuvo un golpe de calor, o etcétera. Habría que ver bien a qué se refiere con una reacción alérgica. Una reacción alérgica puede ser tan grave como un estado de choque súbito o un broncoespasmo muy severo, o una reacción cutánea muy importante, o tos, o puede ser inclusive los pacientes empiezan a estornudar o empiezan a toser. Entonces, estar al pendiente de esto con el antecedente, siempre ser doblemente cuidadosos, porque además los medios de contraste que se usaban antes eran mucho más alergénicos que los que utilizamos en la actualidad. A propósito de esto, no tengo nada que decir, simplemente recalcarles que, bueno, la vez anterior les hablé de la metformina y de la acidosis láctica que puede presentarse en algunos pacientes, pero bueno, esto es un checklist que ustedes tienen que tener en mente cuando están evaluando al paciente previo al cateterismo. Sí, efectivamente, la mejor profilaxis, entre comillas, para la toxicidad por contraste en solución salina. Seguramente después nos hablarás de N-acetilcisteína o bicarbonato, y si no lo podemos hablar en otra ocasión no pasa nada. Y esta parte de la sedación y del apoyo de anestesia no es el apoyo de anestesia exclusivamente para el paciente inestable, muchas veces es para el manejo de la ansiedad. Ustedes han visto o verán que muchas veces el paciente no es que le duela, no es otra cosa, sino que realmente la ansiedad que le significa ser sometido a un procedimiento de esta naturaleza. Entonces, yo traté de hacer un poquito de comentarios varios aquí. Aquí en la monitorización, lo hablaremos más adelante también, obviamente tenemos al paciente monitorado con el electro, pero a propósito de la presión arterial, recordar que tenemos una monitorización de la presión arterial externa, digamos, con un manómetro, y además la interna con un transductor de presión para medir la presión intracavitaria. Esto es muy importante porque hay gente que no lo hace, pero el monitoreo invasivo de la presión arterial durante el cateterismo para canular las coronarias es muy importante. Una caída de la presión arterial al canular una coronaria puede hablar de una lesión ostial o puede hablar de un espasmo, y favorece que el paciente haga complicaciones que puede ser hasta arritmias súbitas al momento de la inyección. Entonces, esto nada más seguramente lo hablaremos más adelante, pero para descartar la importancia del monitoreo invasivo y no invasivo de la presión arterial. La vía venosa, si metemos un paciente a un cateterismo sin una vía venosa, también lo estamos poniendo en un riesgo innecesario, porque siempre existe la posibilidad de necesidad de administrar líquidos o medicamentos. Adelante, Miguel, gracias. Correcto. Muy bien. Pues me habían pedido que viéramos algo acerca del Meran Score. Encontré, hay mucha información, pero aquí brevemente les menciono este artículo que está publicado en Science Direct. Es un artículo en donde, que se realizó en España, en donde comparan la población suya de su centro con respecto a la población del estudio original de Meran, que fue en el 2004, en donde se nos presentó la escala en la siguiente diapositiva.
viene a detalle la escala, que son los factores de riesgo que se consideran los principales para la presencia de, o para el riesgo de presentar nefropatía inducida por contraste. La utilización de un balón de contrapulsación, de falla cardíaca congestiva, la edad mayor de 75 años, anemia, diabetes, la cantidad de contraste utilizado durante el procedimiento, la creatinina basal mayor de 1.5 o que el paciente tenga una tasa de filtración glomerular debajo de 60 y ahí nos dividen a mayor puntuación dependiendo qué tan disminuida está la función renal. Y luego ya acá a la derecha vemos el cuadrito donde nos muestran en base al puntaje en qué riesgo nos ponen al paciente. En primer lugar, el riesgo de nefropatía inducida por contraste y luego en el riesgo de que el paciente llegara a necesitar diálisis. Vemos que a mayor puntuación, como es de esperarse, es mayor el riesgo de que el paciente llegue a necesitar diálisis o hemodiálisis. Y en la que sigue, ponemos la comparación de los odds ratio que hicieron aquí en este artículo. En la primera columna vemos todos estos factores de riesgo que integran este score y vemos en las siguientes dos columnas la población del estudio original y la población del estudio que hicieron aquí estos autores, que fue un estudio retrospectivo. Ellos calcularon el score y vieron si se correspondía el cálculo de su score con la presentación de esta nefropatía inducida por contraste o la necesidad de diálisis y si esto correspondía al estudio original. La verdad no hubo muchas diferencias, correspondió bastante los eventos que ellos presentaron y aquí hacen un análisis de las diferentes variables para saber si estas son o no variables que influyen en el desenlace de la presentación de nefropatía inducida por contraste y encontraron que sí, que efectivamente son estas variables las que tienen mayor asociación, entre ellas la edad, por ejemplo, la presencia de diabetes y sobre todo el antecedente de una función renal disminuida previamente al procedimiento. Podemos pasar a la siguiente. Acá nos ponen en esta tabla todas las variables demográficas de los pacientes, pero pongo ahí a la derecha las principales variables o las variables que encontraron con mayor asociación positiva con el desenlace de nefropatía inducida por contraste, que fueron la edad, la presencia de hipertensión arterial y un Philip-Kimball mayor de 2 de ingreso al ingreso de los pacientes con la presencia de esta nefropatía. Y finalmente, en la siguiente, Fíjate que aquí te falta agregar diabetes. Ellos en el cuadrito arriba a la derecha, en naranja, agregan diabetes como un factor de riesgo también importante para desarrollar nefropatía inducida por contraste. Bueno, solamente agregando edad, hipertensión, Philip-Kimball, yo agregaría, como dicen ellos, también diabetes. Perdón, diabetes, adelante. sí, así es. Y finalmente en esta tabla nos ponen qué tanto correspondió el riesgo calculado, el riesgo que ellos predijeron con el score y qué tanto se correspondió con lo observado durante el estudio o durante el registro que hicieron y vieron que había una gran correlación perdón, entre el cálculo que te da este score y los desenlaces finales. Entonces, concluyen que es una herramienta útil, sigue siendo recomendada en las guías como una de las herramientas que se deben de realizar en todos los pacientes antes de llevarse al procedimiento, haciendo énfasis sobre todo en aquellos pacientes de mayor edad con hipertensión o diabetes y con la presencia de falla cardíaca antes de entrar al procedimiento.
Muy bien, continuamos con la preparación del paciente. Con respecto a los antecedentes de reacciones alérgicas, anafilactoide o al medio de contraste, nos refieren principalmente tener énfasis en aquellos pacientes que han tenido un evento de angioedema, que tuvieron eritema, que tuvieron mucho prurito, urticaria, broncoespasmo, arritmia o que incluso pudieran haber llegado a tener shock. Aquí nos describen los diferentes esquemas que se recomiendan como premedicación en este tipo de pacientes que ya tuvieron una reacción. Nos ponen varios esquemas, a grandes rasgos la utilización de prednisona, 60 miligramos, la noche previa y la mañana de que se realiza el estudio, hidrocortisona 100 miligramos 12 horas antes y inmediatamente antes del procedimiento, o utilizar 200 miligramos antes del procedimiento. También otros esquemas pueden ser con cimetidina o difenidramina. Y finalmente, en el último renglón nos refieren sobre el ayuno. Ahí el texto decía que en algunos centros en Estados Unidos el ayuno es estricto de 12 horas, nada de alimentos antes del procedimiento, pero que se puede tolerar incluso hasta una pequeña cantidad de líquidos 2 horas antes del procedimiento y sólidos 6 horas antes del procedimiento, que no encontraron gran diferencia entre un ayuno más estricto y este esquema de ayuno antes del procedimiento. Pasamos a la siguiente. Con respecto al test de Allen, me pareció importante dar un repaso breve a esta maniobra. Muy importante, previo a realizar el abordaje radial, esta técnica simula el efecto que tendrá una punción o la colocación del catéter en la arteria radial y valora la capacidad de la arteria cubital para asumir la totalidad del riego sanguíneo de la mano. Aquí se ocluye, como se ve en la imagen, ambas arterias, tanto radial como cubital. Se le puede pedir al paciente que abra y cierre su puño hasta 3 veces y posteriormente que extienda sus dedos. Podemos pasar a la siguiente. Y a la siguiente, esa es la técnica, pero ya la mencionamos. Y lo que se busca es esto, una maniobra negativa o de riego o de recuperación lenta, después de 10 a 15 segundos de haber realizado esta maniobra, soltando la arteria cubital, pero continuando presionando la radial. Nos habla de un riesgo de que el paciente presente isquemia de la extremidad durante el procedimiento. Entonces, esta maniobra también está ampliamente recomendada previamente a llevar al paciente al procedimiento, pero más adelante vamos a ver otra maniobra que viene mencionada, que, que incluso tiene mayor sensibilidad y es mejor que esta misma. Podemos pasar hacia a la siguiente. Y aquí, bueno, en esta imagen veíamos lo que encontraríamos al, al, al mantener presionada la arteria radial. Vamos a ver ahora los aspectos técnicos de las punciones también brevemente porque sí es bastante. El primero es el acceso arterial, perdón, por la vía femoral, también conocida como la técnica de Judkins. El punto de entrada es 1 a 3 centímetros por debajo del ligamento inguinal, preferentemente del lado derecho. El punto óptimo se puede identificar mediante radioscopía si es difícil encontrar el sitio, o de forma alternativa incluso en situaciones como estas que se mencionan aquí, un pulso impreciso, difícil de identificar, o en pacientes que tienen cicatrices porque ya fueron llevados previamente a otros procedimientos y generaron algo de fibrosis ahí encima justo del sitio de punción, pues pudiéramos apoyarnos por ecografía. Podemos pasar a la siguiente. La siguiente, sí, ahí está muy bien. Un lugar demasiado alto aumenta el riesgo de hematoma retroperitoneal, es decir, si nos vamos muy arriba en la arteria, el riesgo de generar este hematoma es más alto, pero también si nos vamos demasiado abajo, aumentamos el riesgo de que se genere un pseudoaneurisma, una fístula arteriovenosa, o que se canule la arteria femoral superficial, y esta al ser más pequeña de calibre,
puede ser más susceptible a lesionarse, además de que va a ser más difícil poder introducir el introductor o el equipo necesario para el procedimiento que se lleva a cabo. Se recomienda la infiltración con lidocaína al 1%, utilizar una técnica de Seldinger modificada, que ahorita vamos a ver brevemente también una imagen, una aguja número 18 con un ángulo de 30 a 45 grados para la realización de la punción. Siempre debemos de corroborar el reflujo de sangre de características arteriales, un flujo que debe ser estable y pulsátil. Y se utiliza una guía de teflón recubierta con una punta en J. Pasamos a la siguiente. Es muy importante que si el paciente llega a referir síntomas como molestias o dolor durante el procedimiento con mucha frecuencia o con mucha insistencia, siempre poner atención porque en muchos de los casos esto nos está indicando que está ocurriendo alguna complicación, siendo las más frecuentes o más temidas una disección o una perforación del vaso. Las desventajas de esta técnica es sobre todo en aquellos pacientes que no toleran o no pueden estar por largos periodos en cama por alguna condición propia del paciente. Esta técnica tiene un más alto riesgo de hemorragia comparado con la punción radial y también hay que tener especial cuidado en aquellos pacientes con enfermedad arterial periférica. Se menciona ahí en el texto que aunque la enfermedad no sea tan severa, sí hay una asociación positiva muy fuerte entre complicaciones y el riesgo de isquemia de la extremidad en pacientes que tienen esta condición y por lo tanto es de siempre valorar si es posible utilizar otro acceso. De igual forma hay que administrar heparina para evitar la trombosis durante el procedimiento o la generación de trombosis después del procedimiento al retirar el equipo. La recomendación es que los introductores femorales no se retiren hasta que tengamos un tiempo de coagulación que sea menor a 160 a 180 segundos, a menos que se utilice un dispositivo de cierre vascular para poder retirar el material. Y ahora sí, en la siguiente, vemos una imagen que encontré en varios textos. Es un diagrama, en la imagen A vemos un diagrama esquemático que muestra la anatomía de la vena y las arterias femorales. Vemos la incisión de la piel para la arteria debe hacerse, como había mencionado, unos 3 centímetros por debajo del ligamento inguinal que está ahí señalado cómo cruza sobre los vasos sanguíneos y directamente sobre el pulso de la arteria femoral. La incisión de la piel para la vena debe realizarse a la misma altura o más abajo, pero aproximadamente un dedo más cerca o un centímetro más cerca en disposición medial. Y vienen señalados ahí con 2 puntos en los sitios ideales para la punción, por donde pasa el ligamento y la distancia ahí que se nos menciona de aproximadamente 3 centímetros. En la imagen B vemos la localización de la incisión de la piel mediante radioscopía y el uso de unas pinzas hemostáticas para señalar, cuya parte superior debe apuntar al borde inferior de la cabeza femoral, que es lo que está señalado con una flecha. Y en la imagen C vemos la inserción del catéter con la flecha que se encuentra abierta así curveada dentro de la arteria femoral común por encima de la bifurcación de las ramas de la arteria femoral superior y profunda. Esto era lo que mencionaba la importancia de que la punción sea en ese sitio, porque si te vas muy arriba aumentas el riesgo de hematomas o de retroperitoneales, pero también si te vas muy abajo existe el riesgo de que crees ahí una fístula arteriovenosa o que canules la arteria femoral superficial y que esta no sea la adecuada para la introducción del equipo, del introductor y demás catéteres que se van a requerir durante el procedimiento. Y ahora sí, en la siguiente, pues una imagen que también clásica que nos describe los pasos para llevar a cabo la técnica de Seldinger modificada.
Vemos en la imagen A la punción del vaso con la aguja, la disposición que debe ser entre 30 y 45 grados con el bisel hacia arriba. En la imagen B, la guía flexible que se coloca dentro del vaso a través de la aguja. La imagen C, ya con la aguja retirada y la guía colocada, se realiza o se amplía el orificio con un bisturí. La imagen D, se introduce el introductor propiamente y el dilatador por encima de la guía. En la imagen E, el introductor y dilatador avanzados sobre la guía y dentro del vaso. Y finalmente estos se van a retirar para dejar colocados, como se ve en la imagen F, solamente el introductor. Muy bien. Podemos pasar a la siguiente. Vemos ahora, vamos a ver lo referente a la punción radial. Miguel, dame un minutito solamente para algunos comentarios a propósito de esto. Claro. Sí, déjame ver si me puedo regresar las diapositivas porque... Ah, qué caray. Ah, bueno, acá. Bueno, si realmente una de las cosas importantes que tiene la punción femoral es el hecho que uno puede puncionar demasiado alto y producir un hematoma retroperitoneal, o puedes puncionar demasiado bajo y tienes el riesgo de traumatizar algunos de los vasos, algunas de las ramas distales de la arteria. Quiero decir que este tema del punto de entrada es 1 a 3 centímetros por debajo del ligamento inguinal. Recordar que el ligamento inguinal va desde la cresta ilíaca anterior y superior hasta la sínfisis del pubis. Y este ligamento inguinal habitualmente queremos picar por abajo del ligamento inguinal unos 3 centímetros. Pero lo que es importante es que el ligamento inguinal no es lo mismo como vamos a encontrar la anatomía en la ingle de una persona que esté delgada, de una gente que esté un poquito obesa. Una gente delgada podemos puncionar unos 2 centímetros abajo del pliegue inguinal. Aquí no digo el inguinal, del pliegue inguinal. Pero en gente obesa habitualmente el pliegue está hacia abajo y muchas veces tienes que picar a nivel o sobre el pliegue inguinal. Esto muy importante, estar seguros que queremos picar a nivel de la arteria femoral común. Cuando tenemos duda con esto, ya lo dijo Miguel, picar por abajo de la cabeza del fémur, justo en esta parte donde está la cabeza del fémur, y habitualmente este es lo que se dice que es un sitio seguro para la punción. Y habitualmente, como ustedes pueden darse cuenta acá en esta, uno pica la piel, pero en realidad la aguja entra a la arteria unos 2 centímetros, viéndolo de esta manera, hacia arriba o sea, en la arteria entra unos 2 centímetros, 1 o 2 centímetros más arriba, de manera tal que cuando uno hace después la compresión, no tienes que comprimir en el sitio de la punción, sino tienes que comprimir por arriba del sitio de la punción, porque es aquí donde entró la aguja y aquí es donde vas a hacer la hemostasia. Y son algunos tips de cosas que hacemos la mayor parte del tiempo. Recordar, esto es una punción arterial, pero cuando puncionamos igualmente en la vena, el flujo en la vena viene de abajo hacia arriba, y entonces aquí sí se recomienda pues comprimir a nivel del sitio donde entró la aguja, porque el orificio está más arriba y el flujo de la vena viene de abajo hacia arriba. Son tips así de índole práctica para todos los días. La otra cosa es que bueno, sí, obviamente una de las grandes diferencias, ahorita lo vas a hablar a propósito del radial, es que el paciente tiene que quedarse en cama 24 horas, habitualmente hasta la mañana, el día siguiente tienen que estar con la pierna extendida y riesgo de sangrado, más difícil la compresiones. Te dejo para que sigas aquí en el acceso radial. Sí, sí, muy bien. Bueno, como bien decía, doctor, el acceso radial pues ha venido a desplazar un poco el acceso femoral en algunos procedimientos coronarios. Se asocia menor riesgo de hemorragia y otras complicaciones. En los estudios que están a favor de esta punción han demostrado una disminución en las complicaciones desde un 30, incluso hasta un 50% comparado con
con el acceso femoral. Siempre realizar la prueba de Allen, y aquí nos mencionan la prueba de Barbeau, que ahorita voy a mencionar más a detalle. Se coloca el brazo izquierdo sobre una mesa adecuada y en abducción, es decir, separado del tronco del cuerpo del paciente, en un ángulo de 30 a 45 grados, con una muñeca hiperextendida sobre un rollo de gases preferentemente. Y también preferentemente utilizar el acceso derecho. Y de igual forma, como se mencionó en la punción femoral, el trayecto de la arteria se puede cartografiar mediante palpación o en situaciones más complicadas con ecografía y vascular durante el procedimiento, en situaciones en las cuales es difícil encontrar el pulso. Y está aquí este test de Barbeau que nos mencionan ahí en el Brownwell, tiene mayor reproducibilidad, que tiene mejor sensibilidad para la detección o el riesgo de que el paciente presente isquemia de la extremidad. Y es muy sencillo, solamente se debe de realizar compresión radial y colocarle un oxímetro de pulso al paciente en el dedo índice. Vamos a valorar las curvas que nos da el oxímetro, que son las que se ven ahí en la imagen que vemos a mano derecha. Realmente hasta la letra C, de arriba hacia abajo, serían los patrones normales. Ponemos el oxímetro, vemos del lado izquierdo cómo lo veríamos normalmente, al inicio de la compresión de la arteria radial, y luego cómo lo veríamos después de dos minutos, perdón. Lo normal es que no cambie mucho el patrón que nos da la curva del oxímetro, o que disminuya un poco, como pudiera verse en la imagen C, en la que se ve disminuida la curva que nos da el oxímetro, pero ya si encontramos un patrón como el patrón D, la recomendación es no puncionar. Vemos cómo cae, se aplana la curva del oxímetro, del pulso, y vemos que desde que se ocluye lo vemos plano, y la evaluación después de los 2 minutos vemos que continúa plano. Entonces aquí la recomendación sería no puncionar. Creo que es una técnica bastante sencilla que igual sí podríamos tener a la mano y pudiéramos tenerla en consideración, incluso hacer los dos test antes de llevar a los pacientes a los procedimientos. Y continuamos la aplicación de lidocaína al 1%. Igual se recomienda la aplicación de 1 a 2 mililitros de anestésico local en el sitio de la punción. 1 a 2 centímetros proximal a la apófisis estiloides del radio. Utilizar una aguja de micropunción o angiocat. De igual forma, en un ángulo de 30 a 45 grados, utilizando una técnica de Seldinger modificada como la que vimos previamente. Y con respecto a los introductores, se recomienda utilizar entre 4 a 5 French para mujeres, 6 French para hombres, y de 7 a 16 centímetros de longitud del introductor. Siempre evitar el estiramiento excesivo de la arteria, es decir, utilizar siempre un calibre adecuado para el diámetro que pudiera tener el vaso sanguíneo, ya que el utilizar un equipo con un diámetro más grande pudiera aumentar las tasas de oclusión postoperatoria o de trombosis después del procedimiento. Y también incluso, a lo mejor algo que no pareciera tan importante, pero sí el largo del introductor es importante. Un introductor más largo protege mejor contra el vasoespasmo arterial, y de preferencia que sea con un recubrimiento hidrófilo para evitar el riesgo protrombótico que pudiera tener el material sobre el sitio donde se coloca. Dos comentarios. comentarios súper rápido, Miguel. Uno, Sí, nosotros, ustedes verán que habitualmente no hacemos test de Allen, no hacemos tampoco test de Barbeau. Probablemente sea parte de que ya vamos adquiriendo un poquito de experiencia en este sentido, pero algo que es importante es que nosotros, cuando aprendimos, uno de nuestros maestros, que era uno de nuestros contemporáneos también de edad, nos decía, si pulsa, se punza. Es decir, si se siente el latido, lo puedes picar sin ningún problema. Y la gran ventaja que tiene
la circulación radial es que, o más bien la circulación de la mano es que es bilateral y en general la mano está razonablemente bien protegida por la circulación a través de contralateral. Entonces, habitualmente tenemos una función bastante segura y partimos de esa base. La otra es que ustedes se darán cuenta también que inclusive en mujeres habitualmente utilizamos introductores 6 French. A veces nos vamos con 5 French, no me acuerdo nunca haber utilizado un 4 French, pero en mujeres podemos utilizar 5 French, sobre todo en gente mayor, con arterias muy pequeñitas, las señoras ya de edad avanzada, pero en términos generales utilizamos 6 French. Hay gente que para procedimientos intervencionistas por vía radial en hombres e inclusive en mujeres pueden entrar con 7 French por vía radial. Es decir, no es una condición excluyente la vía radial para un introductor 7 French, por ejemplo, para una angioplastía de bifurcación o del tronco principal, o etcétera. La otra cosa es que nosotros nunca hemos utilizado introductores más largos, pero sí está establecido que eso mejora contra el vasoespasmo a la altura del antebrazo. No sé si lo vas a decir, pero una de las complicaciones más importantes del abordaje radial es el espasmo. Entonces, por eso administramos nitroglicerina o verapamilo, o podemos administrar ambas en un momento dado. Y el manejo del vasoespasmo es la sedación. Y el otro comentario que les quería... Bueno, adelante, sigue tú, creo que esta ya te toca a ti. Ok, sí, muy bien. Siempre en todos estos accesos es necesaria la administración de heparina, esto para evitar la trombosis tanto durante el procedimiento propiamente sobre el equipo como al retirarlo. Se recomienda una dosis de 5,000 unidades de heparina no fraccionada en bolo o su ajuste en base al peso de 30 a 50 unidades por kilogramo. Como bien mencionaba el doctor, el vasoespasmo radial es la complicación pues, más frecuente de esta técnica. Se previene efectivamente con una sedación adecuada, que el paciente no tenga dolor, que tenga un efecto anestésico local lo mejor posible, tanto aplicarlo IV como si es necesario vía tópica también. Evitar el enfriamiento excesivo de la extremidad y, como también ya mencionó el doctor, con la administración de vasodilatadores de primera línea, nitroglicerina, 100 a 200 microgramos y verapamilo, 2,5 miligramos IV. Otros esquemas que se mencionan ahí como para prevenir o tratar el espasmo, nitroglicerina sublingual, a lo mejor no es tan recomendable, intraarterial de aplicación local, o la utilización de diltiazemo nicardipino en lugar de verapamil. Pasamos a la siguiente. Una vez terminado el procedimiento, se retira el equipo y se usa una pulsera con un globo inflable para hemostasia, que es la que utilizamos frecuentemente, bueno, que utilizamos siempre nosotros. Para evitar la oclusión trombótica, se deja que vuelva a sangrar el lugar de la punción antes de inflar el manguito. Generalmente se recomienda que sea 2 centímetros cúbicos por encima del punto en el que se alcanzó la hemostasia. Las desventajas de esta técnica, en primer lugar tenemos el vasoespasmo, segundo la oclusión trombótica del vaso sanguíneo, ya en tercer lugar lo que se refiere a las lesiones vasculares, disecciones que pudieran llevar a un síndrome compartamental y comprometer el flujo de la extremidad de la mano y requerir otros procedimientos. Y también se menciona una limitada estabilidad del catéter, esto por el sitio en donde se encuentra introducido. Y recordar, también hacen un comentario, no es el mejor abordaje si son necesarios introductores de mayores tamaños. Y el ejemplo que nos ponen son lesiones más complejas o lesiones en bifurcaciones, por mencionar algunos. Y en las siguientes diapositivas pongo un par de imágenes. Vemos aquí lo que mencionábamos al principio, la posición de la mano con una hiperextensión en posición supina. Localizar el sitio de la punción, localizar la posición estiloides de la arteria radial, el tendón ahí del carpo.
Y en la imagen de abajo vemos cómo se lleva a cabo la punción con una aguja con posición, con una inclinación de 30 a 45 grados con el bisel hacia arriba, como he mencionado. Y en la siguiente diapositiva, también pongo un par de imágenes. Vemos aquí la pulsera con el globito inflable, que siempre hay que comprobar que funcione previamente a colocarlo. Recordar la recomendación que hacen antes de inflarlo, dejar que salga que sangre un poco ahí el sitio de punción o corroborar que salga sangre, esto para evitar que se forme un coágulo dentro del vaso. Y vemos ahí cómo nos ponen, cómo se retira, cómo está colocado el introductor abajo, y se retira y se coloca esta pulsera que se va a inflar 2 centímetros cúbicos por encima del el nivel al que se haya conseguido ya parar la hemorragia al inflarlo. Y esto porque Y nosotros hemos adoptado, perdón, Miguel, porque nosotros hemos adoptado No, sí. el Terrevan de Terumo, pero hay otras compañías que han utilizado también equivalentes a este Terrevan, a esta compresión con globito. Al principio nosotros hacíamos compresión manual, pero la arteria pierde su vasoreactividad cuando es manipulada, entonces las compresiones manuales de la arteria radial eran prolongadas e interminables. Después empezamos a ponerle lo que decíamos un taquetito de gasa casi amarrado a la muñeca. Funciona bien poner un taquete de gasa, hay que comprimirlo bien, solamente evitar circular con la tela adhesiva todo alrededor de la muñeca, porque eso puede comprimir un poquito el retorno venoso y también causaba problemas a la circulación del retorno venoso. Entonces, también podemos utilizar una gasa comprimiendo en este sitio. Y aquí no lo vemos bien, pero imagínense ustedes que la tela adhesiva que apresiona la gasa en este sitio va en cruz de manera tal que oprimimos en el sitio de punción, pero evitamos circular por completo con la tela adhesiva la muñeca del paciente, por lo que les estoy diciendo. La otra cosa que es importante, déjame ver si me puedo regresar a la anterior. Bueno, la otra cosa que también no se lo dije para la punción femoral, Miguel nos dijo que habitualmente puncionamos la cara anterior de la arteria, pero hubo un tiempo en que algunos de nosotros hacíamos algunos de nosotros hacíamos una punción en la cara lateral de la arteria, que es más difícil de comprimir en la arteria femoral. Entonces, por eso es mejor puncionar por la cara anterior, como puncionamos habitualmente por la radial. Y la otra cosa es que a veces utilizamos aguja, en cuyo caso picamos solo la cara anterior de la arteria, o a veces utilizamos yelco, como con los equipos de Terumo, que haces una punción transfictiva. No sé por qué no me puedo regresar, perdón. Haces una punción transfictiva, entonces cruzas la arteria en toda su longitud y después sacas la aguja y vas retirando la camisa, y entonces cuando te da flujo a través de la camisa de yelco es cuando introduces la guía. Estos son tips, que son cosas que hay que ir aprendiendo, pero para fines prácticos también algunas cosas de lo que aquí se ha dicho es que podemos utilizar 6 French en las mujeres, ya se los dije, y hasta 7 en algunos casos para bifurcaciones o angioplastías de tronco. Te cedo el micrófono, Miguel. Sí, doctor, le iba a decir que son las 8, no sé siquiera que vamos exactamente a la mitad. Falta pues todo lo de los tipos de catéteres, medios de contraste, y al final puse el apartado de la lesión renal inducida por contraste, fisiopatología, tratamiento y demás. Silencioso. Aquí me oyen, ¿va? Sí. Si ustedes quieren, para fines de continuar adelante con les tocamos aquí y podemos, sea seguir mañana o pasado mañana como estaba programado. Yo lo que ustedes digan está bien. Aquí está el jefe. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Juancho. Bueno, ok. Bueno, antes que nada, no sé si tengan, son las 8, pero podemos hacer
tenemos a Miguel Díaz aquí conectado. Hola Miguel, ¿cómo estás? Desde Guadalajara. Creo que nomás se conectó, pero no nos escucha. Sobre todo si quería hacer algún comentario. Él está en el proceso de formación de cardiología intervencionista, entonces, bueno, pues qué bueno que se une uno de ellos. No, yo creo que si no dices otra cosa, José Luis, podemos hacer nada más darle otros 5 o 10 minutos el viernes para que termine Miguel. A lo mejor la fisiopatología de la nefropatía por contraste la podemos obviar. Nada más revisar los tipos de catéteres y continuar con el programa, que es de cateterismo derecho-izquierdo, curvas de presión. Sí, para no retrasarnos tanto. No sé qué opinas. Completamente de acuerdo contigo, Juan Manuel. Entonces, inclusive podemos dejar preguntas y respuestas. Perdón que yo voy interrumpiéndome, pero me parece que puedo darle algunos tips ahí de repente interesantes. Sí, nos desconectamos. Si quieren, nos desconectamos. Nos vemos el viernes a la misma hora. Terminamos con la parte de catéteres. Dejamos pendiente lo de la nefropatía del medio de contraste para discutirla más adelante. Creo que la presentación estuvo muy bien, Miguel. Muchas gracias. Y seguimos con cateterismo cardíaco derecho-izquierdo el viernes. Nada más comentarle aquí a todos los que están presentes que dentro de del servicio de cardio de nosotros, bueno, pues hay dos artículos publicados en los 5 años últimos. Uno sobre todo el doctor Leiva, a propósito del COVID-19 y el manejo especial que se tiene que hacer en las salas de hemodinamia. Sí, está en los archivos de Cardiología de México, apareció este año. Y el otro es el que trabajamos acerca de una de las cosas cuando todavía estaba Ricardo Allende con nosotros, de la posibilidad de hacer con un mismo catéter todo el cateterismo diagnóstico y terapéutico de las coronarias con un solo catéter por vía radial, ¿verdad? Pues bueno, no quería dejar pasar eso, creo que son cosas interesantes, importantes. Y pues no, nada más eso. Estamos en contacto. Muy bien. Bueno, sale, gracias. Gracias, doctor. Bye.